Últimos días en La Habana es una película sobre la amistad entre dos personajes, Diego, que está postrado en una cama en fase terminal del SIDA, y Miguel, que es su amigo. Juntos comparten un cuarto en uno de los solares habaneros, de esos espacios que son como una comunidad que comparte un mismo lugar, y ambos viven en un contexto muy precario, pero son dos actitudes muy distintas. Mientras Diego está inmóvil en su cama, se mueve. Su pensamiento, su imaginación, su actitud es la acción. Mientras que Miguel, que tiene la posibilidad de la movilidad, está encerrado en sí mismo, guarda sus secretos, no convierte en acción sus deseos. Es el típico antihéroe. Pero los dos personajes, más allá de sus diferencias, logran mantener con firmeza un sentido de la amistad que para mí es el punto de vista más importante de la película. Esa es la historia, pero igualmente importante es para mí el contexto en que ésta se desarrolla, que es un contexto que de alguna manera vuelve al mismo espacio que en el 2003 traté de reflejar en el documental Sweet Havana, y es ese espacio, digamos, de La Habana que yo considero que es la más representativa porque es la más popular, donde los personajes viven con precariedades materiales, pero siempre tratando de sobrevivir de una manera positiva. Venía con cierta inquietud de que el público internacional no se identificara con las expresiones que la película propone para el público cubano y que están muy relacionadas con esa cotidianidad que fuera de Cuba puede ser no muy conocida. De ahí la importancia de ese contexto. Pero en la proyección que hubo anoche en el cine internacional, yo me sentí mucho más tranquilo porque los espectadores reaccionaron con bastante similitud en muchos momentos de la película. Y de alguna manera siento que sí, que la película puede establecer un diálogo universal a partir de su particularidad, que tiene que ver tanto con la Cuba. Me recuerda en alguna medida al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Yo vine aquí a la Berlinale por primera vez en los años 90, cuando la sede del festival estaba en el antiguo Soho Palace, en el Zoologischer Garten. Y allí en el Cine Delphi, las sesiones del Fórum, Panorama, y el festival era mucho más pequeño. Y esa atmósfera me recuerda mucho la atmósfera de los primeros festivales del nuevo cine latinoamericano en La Habana. Ambos festivales, la Berlinale y nuestro Festival de La Habana, han crecido en los últimos años, y ya hoy en el 2016, son eventos realmente gigantes, con múltiples actividades, múltiples proyecciones, siguen guardando su diversidad. Y por supuesto la diferencia es que han crecido en esa perspectiva, pero yo me siento a veces un poco más perdido, ¿no? Y añoro un poco esa atmósfera que los primeros festivales tenían. De todas maneras, siento que tanto la Berlinale como el Festival de La Habana siguen siendo espacios que defienden mucho la diversidad del cine, en búsquedas alternativas y de interés cultural. Yo pienso que cada hecho de censura es 100 pasos hacia atrás, y lo que ocurrió esta vez con Santa y Andrés, una película muy interesante, muchos cineastas pudimos verla para discutirla, que es una película realmente muy compleja, fuerte, dura, pero que refleja un hecho del pasado reciente en Cuba que es necesario abordar, y lo hace realmente con complejidad y con profundidad. La película no se proyectó finalmente, no se aprobó, a pesar de que los cineastas reclamamos el derecho a su exhibición. Y yo pienso que hoy en día
ya la censura no tiene ningún sentido. En primer lugar porque Santa y Andrés fue marginada, pero ya ha sido vista y será vista por todos los cubanos, porque no lo verán en una pantalla grande en un cine, pero sí lo verán en los otros medios alternativos que ya dan acceso a esa posibilidad. Pero lo que se ha censurado es el libre movimiento del pensamiento, ¿no? De la discusión, de la confrontación, el verdadero flujo de las ideas. Y creo que eso es más dañino que cualquier otro tipo de decisión. Es algo que yo pienso que responde a una mentalidad que va a ser muy difícil que cambie, porque cada cierto tiempo ocurren hechos de censura. Anteriormente fue con la película Regreso a Ítaca de Laurent Cantet, que no se permitió exhibir en el festival, y después, un año después, se exhibió en la Semana de Cine Francés sin ningún problema, después que ya se había provocado una crisis absurda y entendible. ¿Cómo se modifica esa mentalidad? ¿Cómo se logrará entender que el cine como expresión es una expresión libre y abierta a la discusión? Es un camino todavía que tendremos que recorrer y que la vida irá determinando.